Bueno, bueno, continuando con lo que estábamos hace rato al inicio, estábamos viendo, continuamos con los peligros ergonómicos, por ejemplo, son peligros ergonómicos, levantamiento de peso, movimientos repetitivos, posiciones incómodas, herramientas inadecuadas, las diferentes posiciones inadecuadas que se adoptan de pie o sentado, el trabajo sedentario prolongado, el trabajo de pie prolongado, entre otros. Riesgos psicosociales es toda condición que experimenta el hombre cuando se relaciona con su medio circundante o con la sociedad que le rodea y se constituye en un peligro en el momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibra en su relación con el trabajo o con el entorno. Bueno, entramos en la parte de relación peligro-riesgo. Siempre vamos a procurar hacerlo en el sentido izquierda-derecha para poder seguir un flujo, digamos, igualitario para todas las imágenes. ¿Mm? En el, tenemos como definición de riesgo, probabilidad de un evento que genere una pérdida. Caso enfermera, atención a un paciente. Comenzando en el cuadro de la izquierda, ¿cuáles serían los riesgos a los cuales está expuesto? Jesucristo. Biológico. Uno de ellos, muy bien, podría ser físico por la exposición o manipulación de elementos cortopunzantes. ¿Mm? Podrían ser ergonómicos cuando le tienen que movilizar a su paciente. No todos los pacientes tienen acompañante que se queden a movilizarlos. A veces los mismos también se encuentran en unidades específicas en la cual no tienen acceso a las visitas o a la compañía de un pariente. Entonces todo se queda sobre la enfermera de turno. En caso de que el paciente tenga ganas de defecar o miccionar, ella se moviliza y le trae la pelela, le tiene que poner abajo y recoger tanto heces como orina. Ahí tienes dos riesgos combinados, ergonómico y Biológico, ¿verdad? así mismo biológico. ¿Mm? ¿Se dan cuenta de la cantidad de riesgos combinados que tiene ese profesional? Además de los riesgos locativos. ¿Mm? Caída al mismo nivel,
trabajo repetitivo, mucho tiempo sedentario, estar sentado en las horas de guardia, de repente se levanta y tiene que hacer un sobreesfuerzo. Ellos tienen una valoración de riesgo diferente. Me van a decir, tienen una legislación aparte. Claro que tienen una legislación aparte. Han trabajado para eso ellos en su profesión y han logrado, ese es uno de los logros del grupo de profesionales que se benefician con 4 a 6 horas de trabajo. Bueno, peligro, ruidos, enfermedades otomusculares eh, superiores a 85 y sin EPP. Peligro, ruido superior a 85 decibelios y sin EPP es el peligro en sí. ¿Mm? El evento podría causar una lesión. ¿Mm? ¿Cuál podría ser la consecuencia? Una lesión, una enfermedad o daño material incluso. ¿Cuál es el causante? La exposición al ruido. No le vayan a mandar. ¿Cuál podría ser la consecuencia? No, pa. Porque el muñeco no voy a tomar tu dama. Bueno, gracias, muchas gracias por poner en silencio. Perfecto. Bueno, la exposición al ruido podría causar hipoacusia inducida por ruido. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? Vibración, el peligro de la vibración por el uso del martillo neumático. El evento que podría causar una lesión. ¿Mm? ¿Por qué? Y podría ser sobreexposición a la vibración. Y la consecuencia que puede ser y enfermedades osteomusculares. ¿Mm? Son ejemplos sueltos que espero que estén tratando de identificar y ayudarse a generar un poco más de apertura con respecto a lo que tienen en sus lugares de trabajo. El peligro, por ejemplo, de trabajar en metalmecánica, el mayor sería superficies calientes. El riesgo, ¿cuál sería? ¿Mm? El riesgo se divide en dos. En el evento en sí, ¿eh? ¿Qué tipo de lesión podría causar? Y contacto con parte caliente. ¿Cuál sería la consecuencia? La consecuencia sería una quemadura de segundo grado. ¿Mm? Mismo lugar de trabajo, siempre metalmecánica. Peligro de arco eléctrico en la soldadura. Genial. Dividamos el riesgo. ¿Mm? El evento en sí es la exposición al arco eléctrico. ¿Cuál sería la consecuencia? Y daño a la vista. Peligro, máquinas sin guardas. ¿Mm? Dividámoslo en dos partes. El evento en sí podría ser el atrapamiento. La consecuencia podría ser hasta inclusive la amputación de dedos. Acá, Consulta, profesor, cuando voy a hablar de la consecuencia, ¿puede volver atrás otra vez, por favor? Ahí.
cuando vos hablas del riesgo, tomas el de grado más alto considerando o uno puede tener una percepción diferente a las opciones que da la planilla que nos presentaste. Bueno, siempre tenés que considerar cuál sería la consecuencia más grave que pudiera ocasionar la falta de una guarda en una máquina. ¿Mm? En este caso, una máquina de engranaje que tira un cabo de acero. Ahí es combinado ya los riesgos. eh, Creo que elegí mal el dibujo. Parece una correa o algo del estilo. Bueno, atrapamiento, ¿por qué? Porque puede ser miembro superior o puede ser miembro inferior. ¿Mm? Hasta inclusive puede llegar a ser de cuerpo completo. Yo lo que digo nomás, eh, de acuerdo a la percepción, nosotros tenemos una matriz hiper y en algunos riesgos nos salieron riesgos intolerantes, pero cuando tratamos nosotros también de consensuar con el equipo de gerentes mismo nosotros de seguridad también vemos que la percepción que tiene la persona que hizo no es de repente tampoco tan acertada. Por eso pregunto si es que en la lista de consecuencias pueden haber, obviamente en esta foto es algo peligroso y sí acepto que es amputación de brazo y todo, ¿verdad? Pero cuando abrimos nosotros la planilla que nos diste, tenemos como una cantidad X de opciones para elegir. Así nos dijiste que podíamos hacer con la planilla que nos diste que ya estaba todo preestablecido, ¿verdad? Así mismo. Entonces ahí entra nuestro criterio, ¿verdad? Ah, De... te dejo hablando, profesor. no, no, está muy bien. Está muy bien lo que está diciendo. Sí, es así, Isaías. Así mismo es, Isaías. ¿Por qué a criterio personal o individual yo no puedo saber qué condiciones de iluminación rodean a esa máquina? ¿Qué tipo de piso es el que está alrededor o bajo ese elemento? ¿Existe o no probabilidad de que la persona pueda sufrir un resbalón, un traspié, un tropiezo, el cual pueda ocasionar de que esta persona al desequilibrarse trate de buscar un punto de apoyo y sin querer pueda introducir su mano en el proceso de giro de la máquina? No puedo valorizarlo, por eso es individualista la planilla. Cada uno evalúa en cuanto al entorno locativo que tenga cada riesgo. ¿Está bien, Isaías? Bueno, espero te sirva lo que acabo de tratar de explicar. Yo pienso que un poquitito más adelante ya vas a tenerlo más claro. ¿Te parece? Bueno, siguiente cuadro. ¿Cuál es el peligro y cuál es el riesgo para los que están? Por supuesto, siempre de izquierda a derecha. En la foto de la izquierda se nota un tractor en una posición. ¿Es adecuado o no? ¿Sirve o no sirve para lo que están utilizando? ¿Existe o no existe riesgo? ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería el peligro ahí en el cuadro de la izquierda, en la foto de la izquierda? El Fuerza. peligro, profesor, sería
eh, atrapamiento o caída del tractor sobre las personas, ¿verdad? Cometiendo así, obviamente, actos inseguros, lo que están. Me parece bien, buena observación. El peligro entonces sería el desplome de la máquina. ¿Mm? El riesgo sería el, ¿cuál sería la consecuencia de que caiga la máquina? Aplastamiento. Muy bien. Aplastamiento. ¿Eso es el evento en sí o es la consecuencia ya? Yo creo que es la consecuencia. Aplastamiento, Muy muerte, bien. Perfecto. Perfecto. Y el evento entonces sería la caída de la máquina. así es. Y el riesgo, el peligro en sí entonces es exposición inadecuada o un acto inseguro, una realización de un acto inseguro, el colocarse bajo una máquina. ¿Mm? Perfecto. Dejemos atrás ya eso, quedó bien claro. El brother que está en el cuadro de la derecha. Riesgos, peligros. Vamos primero por el peligro. ¿A qué peligro está expuesto? ¿Qué está haciendo ahí el brother que está ahí abajo del vehículo? ¿Están identificando qué está haciendo? Lo que está soldando, ¿verdad, brother? Sí, está soldando, muy bien. Está soldando ahí el brother. Ahí tenés Perfecto. riesgo, riesgo de caída, aplazamiento del objeto a la persona. Riesgo de explosión, de incendio y si hay combustible también cerca. Exacto. Son una serie de riesgos combinados. ¿Eh? ¿Por qué? Porque él está trabajando con un arco eléctrico en una forma inadecuada, en un lugar inadecuado. Este tipo de personas así que son tan temerarias, ya ustedes lo han nombrado, es un acto inseguro. ¿Mm? A pesar de que nos diga de que la presencia de oxígeno es muy superior a la presencia de la flama y de los gases inflamables que se encuentran en el tanque, lo cual te va a decir que existe una muy baja probabilidad de que explote. Mira, caso comprobado, accidente con soldadura de la cisterna, de un cisterna transportador de combustible. Caso Villaliza, muerte del herrero y su ayudante. ¿Se acuerdan? El año pasado nomás fue. Bueno, este es una foto ya explicada. El peligro, ¿cuál sería? El esmeril de banco en funcionamiento, que es este que está acá trabajando el ilustre compañero. ¿Mm? ¿Cuál sería otro peligro? Pieza metálica esmerilar, este que está trayendo en la mano. Al parecer le quiere sacar una punta. ¿Ok? Fantástico. Otro peligro que existe, cables eléctricos suspendidos sobre la cabeza. Acá tenemos. ¿Bien? ¿Mm? Instalaciones eléctricas antiguas.
¿Por qué? Y porque naves no sin tapado de instalación eléctrica. ¿Eh? Nave le toman. Fantástico. O alimentar con él. ¿Mm? Espectacular. ¿Cuál es el riesgo? De atrapamiento, corte de los dedos, amputación. ¿Qué también puede pasar? Proyección de esquirla a la vista, lesiones, ¿m? Contacto eléctrico directo, hasta incluso quemadura por choque eléctrico. Acá, profesor, tengo una consulta. La parte de proyección de esquirla y que vemos bien que la rotación del disco a lo mejor es un peligro inminente contra la persona que está frente al disco y se me presentó justamente dentro de la matriz como uno de los riesgos más altos, pero después se hacía alusión a cómo trabajan en los frigoríficos las personas que tienen estas cintas cortadoras de reses, ¿verdad? Si es que vamos a ir a un criterio de protección, cómo trabajan en las industrias donde tienen que usar cuchillas o estas cintas tipo en los aserraderos, eso que no se le pone una protección o una barrera física para que puedan evitar algún tipo de accidente. Entonces, a esto es lo que quería llevar justamente del criterio que tenemos que tener como técnico, ¿verdad? De, si bien esta máquina tiene una protección, pero no cubre todo, ¿verdad? Son piezas que vienen de fábrica ya así, o por lo menos que veo que es medio original todavía su protección, ¿verdad? Se podría hacer alguna reingeniería, pero también obstruye a la operación industrial, ¿verdad? ¿Qué me puede explicar con esto, profesor? Porque la verdad que el gráfico me es muy familiar. Bueno, número uno, el giro siempre va a ser antihorario. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a ir hacia el operador. ¿Qué podés hacer? ¿Qué podés colocarle a él un elemento de protección? Cítame un poco un elemento de protección que no le incomode demasiado para hacer esa tarea. Y mira, para el proceso que yo te estoy hablando, tiene hasta mucho polvo. Ahora nosotros usamos una máscara facial 3M que es contra impacto y también tiene los filtros contra polvo. Eso es lo que para la protección del rostro, ¿verdad? Y para la protección del pecho usamos unos delantales de cuero. Pero más de eso, algo metálico ya es muy incómodo para el operador también. ¿De qué me hablas cuando me decís que es algo metálico? Y algo metálico sería una barrera, una mampara, una estructura, una barrera física, ya sea de chapa expandida o de algún tipo de metal. Ah, ya, ya, ya. Una protección colectiva. Genial. Bien. Bueno, te comento. Acá donde termina, yo le colocaría un pedazo de acrílico que por lo menos desvíe el ángulo de impacto en caso de la producción de alquiler. Vos me hablaste de polvo producido por el corte o por el desgaste del material, lo cual Así mismo, así mismo. necesita, necesita que utilice protección para la vía aérea superior. Perfecto.
¿Cuántas renovaciones de aire tenés? ¿Existe la posibilidad de Sí, enviar afuera el polvo? sí, es un espacio abierto, no tan abierto, pero es un lugar donde hay buena ventilación. Ese no va a ser un problema. Te vuelvo a repetir la pregunta, Isaías. En caso de que yo le coloque acá una manga, en el lugar donde él está trabajando, le coloque una manga de succión para la absorción del polvo remanente del proceso, ¿hay una posibilidad de llevar a un ciclón eso y de ahí a pasar a una bolsa o no? Sí, se puede, claro que sí. Vos mismo acabas de resolver No, pero el tu problema mayor no problema. es, el problema no es justamente el particulado, profesor, el problema es el sistema rotativo que tienen enfrente. Porque barrera que le ponga es como reducir la productividad. Y no es solamente que el operador de repente cuestione, sino que se nota, ¿verdad? O sea, es visible que la producción baja. Entonces entramos con un nuevo proceso de decir que entonces si el proceso es más peligroso, es más lento. Esa es la realidad. Ahora, procesos seguros, si es más lento, hay que reconocer que hay que bajar las metas, los objetivos, ¿verdad? Para que sea seguro. Pero a lo que voy nomás es que muchas veces el criterio de la persona que hace el hiper eh, ostenta de repente con un riesgo intolerante, está bien, espectacular, pero no se orienta a una solución colectiva o individual y se queda ahí como sin poder resolverse el tema. La verdad que ante cada medida que tomás, Isaías, tenés que volver a reevaluar ese proceso. Y a veces en la tercera, cuarta medida de mitigación recién podés identificar la causa raíz de tu problema Eso para sí es cierto realmente. ayudarte a mejorar. Eso es muy acertado, profesor, realmente, porque después de haberle instalado unas protecciones no volvimos a reevaluar, como decir, quizás también sea algo positivo en una cuestión de ver con una visión nueva, ¿verdad? Si se pudo solucionar definitivamente o no, y yo creo que muchos peligros no se pueden eliminar de una vez, se van mitigando de a poco hasta encontrar justamente la solución acertada. Es Es- espectacular. Voy a proceder con eso y te agradezco el tiempo, profesor. No, sin problema. Isaías, ¿escuchaste la parte que te dije de ponerle una protección acrílica al final de la rotación de giro? Sí, escuché para desviar justamente la dirección de la proyección. El ángulo de la proyección. Puede ser, qué sé yo, calcular el ancho de la persona. ¿Cómo vas a calcular el ancho de la persona? Y dividiendo el ancho de la persona en cuatro. La media de tus operadores. La media de tus operadores. Ponerle que tenés ahí 5 operadores en esa zona. Para ponerle nomás un número. Entre ellos, le mandás medir el hombro y la mayoría tiene 70. O la gran parte de los muchachos tienen 70. Otros tienen 58. Michibeo recó 58 y Kramiato recó 80. La media es 70. De 5 3 tienen 70, ese de tu media es 70. Ese dividí en 4, 70 dividí en 4 y te va a dar casi 20 centímetros que vos tenés que mandar centrar sobre el disco en la parte de guarda, acá,
mandás a centrar. ¿Qué quiere decir? Que vas a evitar de que el ángulo de impacto sea de 70, menor a 70. Tal vez al gordito le afecte porque ese pasó por los 70. Entonces él sí le va a afectar. ¿Por qué? Porque tiene mayor protuberancia de hombro y le va a alcanzar la esquila, pero muy poco ya. ¿Estás atendiendo, Isaías? Totalmente, profesor. Acá. Perfecto, perfecto. Procura hacer eso. Con eso vas a tener dos cosas y después volver a evaluar qué tan cómodo es para ellos el usar máscara de protección de particulado, o no van a ser más cómodos trabajar con un ciclón que le va a absorber, con una campana que absorba el proceso en sí, y él pueda trabajar más libremente, tal vez con un tapaboca industrial, que sería un 3M, un KSN o cualquier otro que tenga un filtro para monóxido. Hay que evaluar. La verdad que el polvo, en ese sentido, ellos no cuestionan el uso de una cara completa con cartucho para particulado, porque el proceso exige, el ambiente exige y no tenemos problema con el uso de EPI. Acá una cuestión más bien del equipo y una protección, es una condición, ¿verdad? Que hoy tenemos. La persona se sienta enfrente de la máquina en una butaca y usa los dos lados del disco rotativo para que más o menos te haga el gráfico, profesor. Usa la mano izquierda y derecha para poder usar el disco, ¿verdad? Entonces ahí existe una limitante. Pero esos detalles de repente en el privado te puedo comentar para que podamos seguir con la clase, profesor. Sin problema, cuando guste. Bueno, ¿cuál es el peligro en la imagen? El montacarga en movimiento, que tiene carga suspendida en movimiento. ¿Cuál sería el riesgo? Atropellamiento. ¿Cuál sería la consecuencia? Fractura, muerte. Colisión con estructura sería otro riesgo. ¿Mm? Y vas a tener pérdidas materiales. Caída de la carga suspendida y, por supuesto, aplastamiento o muerte. Ilustres, muchachos. Guapo, guapo. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? Vámonos, pónganse en Explosión, las pilas. Pónganse las pilas. Fuerza. explosión, profesor, algo Arco eléctrico. eléctrico, ¿eh? Explosión, ¿eh? Principio de incendio. Acuérdense que uno de los grandes mitos de la época del cine de los 80 era que las garrafas explotaban y tumbaban todos los edificios y heredia. ¿Mm? Ese es mito. La realidad es, la garrafa no explota. La garrafa se prende. ¿Cómo se controla? Con agua y cerrando la llave, sin ningún miedo. No, pero va a chupar. Ah, ¿y para qué me vas a esperar a que chupe todo? ¿Eh? Ahí el mayor riesgo es trabajo en altura, trabajo en caliente, y este brother que se está quemando acá a la vista mirando cómo está soldando su grapichá. Este otro que está atajando la parte metálica, ñembo que para ayudarle al que está soldando. ¿En la casa no se está exponiendo a un arco eléctrico? Creo que sí, profesor, contacto de riesgo eléctrico. Exacto. Lo más peligroso en esta imagen es el riesgo eléctrico. ¿Mm? Pero lo del principio de incendio, esos son secundarios.
Acá tenemos riesgo eléctrico y la posible lesión visual de este hombre que está mirando ahí detenidamente la soldadura como si fuera un espectáculo. Bueno, vamos a apurar un poquitito más. Este es un riesgo inminentemente eléctrico. ¿Mm? Acá tenemos un riesgo de Altura, caída, distinto caída de nivel. altura. Caída de altura. Muy bien. Perfecto. ¿Mm? Acá tenemos mismo riesgo. ¿Mm? Riesgo doble. Riesgo eléctrico y riesgo de caída. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Presión de arnés. Mínimo. Mínimo. Acá tenemos riesgo. Riesgo locativo. Riesgo eléctrico. ¿Mm? Mira la condición en la que está enchufado la máquina. ¿Mm? Mira, pues acá tenemos riesgo. ¿Cómo se le llama cuando trabaja en un lugar donde hay movimiento de vehículos? Riesgo vial, riesgo vial o riesgo locativo. Acá, ¿cuál es el riesgo? ¿Mm? Radiación no ionizante. Todas las subestaciones producen radiación no ionizante. Traten de meditar un poco más. Están un poco flojos. No tengan miedo para hablar. El técnico que tiene miedo para hablar no es técnico. Tengan eso en cuenta. Ya qué gerencia le va a apretar si es que no saben cómo defender. Acá tienen los pasos para poder desarrollar el hiper. Son 5 pasos explicados uno por uno. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, método 1 para identificar severidad y poder darle la valoración. Después tener el método 2, paso 4, la valoración del riesgo. Dentro de lo que es el método 2, está en esa planilla que les pasé, está separado. Nivel de riesgo, todas las medidas que pueden ser, se pueden tomar. Después está el paso 5. ¿Cuáles serían las medidas de control propuestas? Acuérdense lo que hablamos con Isaías hace un rato. No piensen que en una sola vez van a resolver la situación. Van a necesitar evaluar una, otra y otra y otra vez hasta poder llegar a la causa raíz y obtener las medidas de control necesarias con respecto al riesgo. Porque van a disminuir uno, pero el otro a lo mejor se aumenta o si no se disminuye dos y queda pendiente uno. ¿Mm? Les vuelvo a alzar esto. Traten de alzarme para el fin de semana. Así